que esté viviendo. A un corazón avivado no le importa los hechos que estén ocurriendo a su alrededor, porque tiene la completa dependencia y la única convicción de que Dios es su fortaleza, de que Dios es su paz, de que Dios es su esperanza, de que en Dios está su fe. Y un corazón avivado, lo que más también resalta es que le cree al Señor. Un corazón avivado le cree lo que Él ha puesto en su corazón. Un corazón avivado cree las promesas que Dios ha puesto en su vida, sin importar lo que esté ocurriendo a su alrededor. Y este corazón lo podemos ver a lo largo de la Biblia, si no es que en todos los versículos de la Biblia, pero del que quiero hablar es de Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, vamos a ver rapidito. Dice: tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y esas son características de un corazón avivado en Dios, que un corazón avivado en Dios no busca riquezas en la tierra. Un corazón avivado en Dios no busca ni se preocupa de lo que puede ganar acá en la tierra, no se preocupa de lo que pueda perder en la tierra, sino que su preocupación constante está en hacer tesoros en el cielo. Y nosotros nos podemos hacer la pregunta, o nos hicimos la pregunta quizás cuando recién estábamos comenzando a caminar con Dios. Yo la hice, pero ¿a qué se refiere Dios con los tesoros en el cielo? Yo decía, ¿qué son los tesoros en el cielo? Y igual uno, ¿cierto? Como estaba recién, yo me preguntaba, ¿cómo yo desde la tierra voy a poder hacer tesoros en el cielo? Si yo estoy aquí en la tierra y Dios maneja ahí el cielo como Él quiere, Él hace lo que a Él le convenga mejor. Pero entendí que los tesoros en el cielo eran conocer a Dios, caminar con Dios, permanecer buscando su voluntad, permanecer buscando su presencia, un carácter transformado en Cristo, recompensas eternas, creer en sus promesas, almas alcanzadas para Cristo, obediencia y fidelidad a Él, y anhelar por sobre todo la venida de Jesús, que es el tesoro más grande que debe estar en nuestro corazón. Y tengo mi apunte acá porque hace rato que no predicaba. Y bueno, también nos podemos preguntar en nuestro corazón, ¿por qué mi corazón no anhela los tesoros del cielo? Quizás es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. ¿Por qué mi corazón quizás está más inclinado a buscar los tesoros de la tierra que los tesoros del cielo? ¿Por qué mi corazón muchas veces está más inclinado a buscar mi voluntad que los tesoros del cielo, a buscar y a seguir mis pensamientos, a seguir mi voluntad conforme a lo que a mí me parece? O quizás también nos podemos hacer la pregunta, los que ya llevan más tiempo en el Evangelio, ¿por qué un día en mi juventud tuve tanto anhelo de buscar los tesoros en el cielo y ya no? ¿Por qué un día mi corazón estaba fuertemente ardiendo por buscar los tesoros en el cielo y ya no? ¿Por qué las cosas que hacía antes hoy no las hago? ¿Por qué mi preocupación de un momento a otro pasó de estar en buscar los tesoros del cielo, pero pasando los años ahora busco lo de la tierra? Trabajo, preocupación de deudas, que los hijos acá, que allá, siendo que nuestro enfoque dice la palabra que siempre tiene que estar en el mismo lugar, los tesoros del cielo. Y lo más maravilloso de este Dios tan grande, ¿cierto? Que a pesar de que muchas veces nosotros nos equivocamos de prioridades y priorizamos lo de la tierra más que lo del cielo, este Dios tan maravilloso, tan grande, tan inexplicable, tan soberano, resume y nos dice que lo hace tan sencillo para nosotros, nos dice que nosotros debemos orar, hablar con Él y buscarlo en su palabra, conocerlo en su palabra. Para tener un corazón avivado, encendido en Dios, Él nos dice que en cosas tan simples como hablar con Él, conocer su palabra, y nos dice también, tengan comunión conmigo. Y el significado general
de comunión, hablando humanamente, significa unión, participación, vínculo íntimo entre personas que comparten algo en común. El significado bíblico de comunión con Dios significa relación íntima y personal, significa comunicación constante, significa permanecer en la luz, significa caminar con Dios, dependencia, obediencia, transformación de vida. Y a mí me parece tan amoroso Dios, porque si nosotros nos damos cuenta de su gran sabiduría, veamos los cielos, ¿cierto? Veamos los cielos, veamos las estrellas, veamos los planetas, veamos también y pensemos que nosotros vivimos en una galaxia y hay trillones y trillones y trillones de más, que todavía el humano ni siquiera ha podido crear algo tangible, visible para poder llegar allá y estudiar todo lo otro que hay. Podemos ver el mar, vemos el mar, cierto que tampoco el ser humano ha podido crear algo que lo lleve hasta tal profundidad de poder conocer lo que aún no ha visto de la creación de Dios. Y ese ser, ese Dios tan omnisciente, tan omnipresente, tan sobrenatural, resume y hace pequeña su tal sabiduría, su tal grandeza para nosotros, y nos demuestra su amor en que lo resume toda esa gloria. A esto quiero que ustedes lo piensen. Él resume todo ese poder, toda esa autoridad en nosotros, para que tú y yo hablemos con Él y conozcamos sus palabras. Están escritas en este libro. Y bueno, el primer paso que debemos hacer para poder tener este corazón avivado en Dios, encendido en Dios, es conocer quién es Él, conocerlo, conocer el Dios que yo sirvo. Porque es imposible que tengamos un corazón avivado en Dios, un corazón que le crea a Dios, si primeramente yo no lo conozco. Entonces, si yo no sé quién es, si yo no sé lo que hizo por mí, si yo no tengo una intimidad con Él, si no tengo una comunión constante con Él, si no tengo una relación con el Espíritu Santo, todas las palabras que yo pueda escuchar en mi día a día sobre Dios, todo lo que yo pueda recibir acá, va a rebotar en mi corazón. Y sabemos lo que es que algo rebote. Va a llegar, ¿cierto? Acá, pero se va. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, sus palabras, en vez de rebotar en nuestro corazón, entran en nuestro corazón y permanecen y crecen. Y vemos que Dios nos habla en Mateo 11, del 25 al 26. Mateo 11, del 25 al 26. Ya. Dios nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Y cuando Dios nos habla de niños, sabemos que no nos habla de una edad. Él está hablando de algo más profundo que eso. Entonces, acá, ¿cierto? Vemos que Dios dice que Él esconde la sabiduría de los sabios, y es porque, hermanos, hay gente en el mundo que es mucho más intelectual que nosotros. Hay gente que su vida es estudiar, su vida es conocer nuevas cosas, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, gente que gana premios Nobel por su inteligencia, gente que se desvive por esto. Y no me cabe duda que muchos de ellos han leído este libro, porque es un libro que deja un antes y un después en la humanidad, en el mundo entero. No me cabe duda que ellos han leído este libro, porque tienen que leerlo, tienen que saber, ¿cierto?, de por qué ellos le creen a Dios. Entonces, sabemos que ellos han leído este libro, pero también sabemos que a pesar de leer este libro, ellos no han tenido un encuentro con Dios. A pesar de leer este libro, ellos siguen sin creer en Dios, siguen siendo ateos.
Y es que lo de Dios, ¿cierto?, no es humano y nosotros lo sabemos. Lo de Dios es revelado. Y por eso Dios nos pide comunión constante y búsqueda de Él. Porque el Espíritu tiene que revelarnos a nosotros quién es el Padre. El Espíritu tiene que revelarnos sus verdades. El Espíritu tiene que revelarnos la vida que yo debo buscar en Cristo. Esto no es humano, esto es revelación. Y también, ¿cierto?, cuando nosotros entendemos que esto no es humano y es revelado y que tenemos que tener comunión con Él, también entendemos que al tener esa comunión, esos tesoros del cielo van a empezar a mí, en mi mente, a decirme, claro, yo debo buscar los tesoros del cielo. Pero si no hay antes una revelación del Espíritu de quién es el Padre, es imposible que nosotros tengamos la intención y el amor hacia buscar los tesoros del cielo. Y Dios nos pide, ¿cierto?, esta relación para que sus palabras puedan ser creíbles a nuestra humanidad. Él nos pide esa relación para que nosotros podamos digerir sus palabras, porque nosotros humanamente lo del cielo no lo podemos digerir, jamás lo vamos a poder digerir. Humanamente nosotros nunca vamos a digerir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto se discierne por el Espíritu. Todo lo de Dios se alcanza, se cree por el Espíritu. Y lo vemos en un claro ejemplo en la palabra, que está en Juan 6. Vengo con hartos versículos, así que tengo paciencia. No. Juan 6. Voy a buscar rapidito acá. En Juan 6. Tengo un poquitito. Juan 6 dice, del 47 al 59 dice, de cierto os digo, Juan 6 del 47 al 59, ya. Dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Y Jesús le responde, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. O sea, estaba enseñando en un lugar donde ellos eran doctos en la palabra. Me imagino que, yo creo que más que anonadados, los judíos que estaban ahí quedaron enojados, porque ellos nunca habían escuchado palabra, pero no habían escuchado una palabra revelada. Eso ahí yo creo que lo dejó enojado, impactado, me imagino, porque eran religiosos. Y sigue acá en Juan 6:60, dice, al oír esto, muchos de sus discípulos le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues si vieras al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero, el Espíritu es la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nuevamente Jesús nos recalca que sus palabras son espíritu. Jesús cuando se refiere a las demás personas, cuando Él habla, muchas personas quedaban anonadadas porque estaban escuchándolo humanamente. Ellos les costaba digerir lo que Jesús hablaba porque su mente estaba
llena de religiosidad, estaba llena de naturalidad. Entonces, en el versículo 66, ¿cierto? Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y acá vemos, ¿cierto?, que hay dos tipos de personas como los judíos que decían, ¿qué está hablando él?, ¿cierto? Y personas que no entendían el mensaje de Jesús, pero también tenemos personas como Simón Pedro, que cuando Jesús le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes las palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces tenemos dos diferentes personas acá, que el intelecto podríamos decir que los judíos de Capernaum deberían de saber más y tener más revelación de quién iba a venir, pero aún así no la tenían. Aún así les costó digerir lo que Jesús hablaba, pero Simón Pedro, una de las cosas importantes que le dijo, que él reconoció, ¿cierto?, que sus palabras tenían vida eterna, pero también algo más importante es que él tenía la revelación de quién era el que estaba hablando. Él tenía la revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces eso pasa muchas veces, que vivimos vidas cristianas humanamente. Cuando vivimos vidas cristianas humanamente nos cuesta digerir lo que viene del Espíritu hacia nuestras vidas. Vienen las palabras, pero se van, vienen las palabras a nuestro corazón, pero rebotan. Y cuando nosotros realmente entendemos que la vida, ¿cierto?, de Dios se entiende por el Espíritu, se entiende por una comunión con Él, se entiende por un morir en Cristo, se entiende por dejar atrás quien soy y nacer de nuevo. Las palabras de Jesús van a ser entendibles para nosotros, así como lo fueron para Simón Pedro, porque la voluntad que Dios tiene para nuestra vida, porque de repente muchas veces, o hasta nosotros como jóvenes, es tan difícil entender que mis caminos no son mejores que los de Dios, y es porque muchas veces nuestro corazón está en Dios, caminamos en Dios, pero estamos caminando humanamente. Dios quiere más que un corazón en Dios, quiere un corazón encendido en Dios, avivado en Dios. Y para esto necesitamos, ¿cierto?, una constante comunión. ¿Para qué? Para poder entender su voluntad en mi espíritu, su propósito en mi espíritu, sus palabras en mi espíritu, que lo que viene de Él es el triple de mejor que lo que yo quiero para mi vida. Entonces, cuando nosotros vivimos, ¿cierto?, estas vidas cristianas humanas, que sin relación con Dios, vengo, pero es como que si no estuviera, sirvo, pero es como que no tuviera una relación con Dios, pasa, ¿cierto?, que mucha gente le pasa lo que está en el versículo, lo tenemos acá, 66, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y eso lo vemos reflejado el día de hoy. Vemos que cuando nosotros vivimos vidas cristianas humanamente, sin relación, sin conexión, sin morir, sin crucifixión de nuestra carne, vemos cansancio, vemos religiosidad en las personas, vemos abandono de propósito, vemos abandono de llamado, vemos tibieza espiritual, porque estamos caminando con un corazón en Dios, pero no con un corazón avivado en Dios, y es una gran diferencia. Entonces, preguntémonos por qué en este texto está, porque Dios acá no está dejando, bueno, uno puede leer la palabra, ¿cierto?, y siempre va encontrando más y más y más, pero algo que Dios me hacía ver es esta diferencia entre las personas que escucharon, ¿cierto?, la palabra, pero no la pudieron digerir, pero decían, pero ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Qué está hablando Jesucristo? Y tenemos a las personas como Simón Pedro, que él decía, sí, Señor, yo sé quién eres tú eres el Hijo de Dios, se me ha sido revelado que tú eres el Cristo, el que vendría, el que dijeron los profetas. ¿Y por qué? Porque Simón Pedro tenía una relación con Jesucristo, tenía una relación
escuchando, Simón Pedro es la viva especificación de una relación con Dios, de una revelación de Dios. Simón Pedro tenía la revelación de Dios. Entonces, esto es lo que Dios ponía en mi corazón para ir ahora de lleno a la palabra. Pero es algo que Dios tocaba mi corazón porque en más de una oportunidad en la Biblia Dios hace como un tipo de comparación. ¿Por qué digo comparación abiertamente? Porque Dios expone el corazón de algunas personas. Y lo vemos también en la alimentación de los 5.000. Dios expone el corazón de quienes venían por buscar provecho de Él y también expone a los que realmente estaban de corazón con Él. Entonces, acá, ¿cierto? Vemos dos grupos de personas y sabemos que nosotros tenemos que ser los Simón Pedro, verbo de vida son los Simón Pedro, los que vienen a Cristo revelado, los que saben digerir las palabras de Dios, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y me quiero ir, ¿cierto?, a la alimentación de los 5.000. Bueno, pero lo voy a decir como más contextualizado, porque yo sé que todos conocen muy bien la historia. Pero vemos, ¿cierto?, de que cuando Dios viene y hace este milagro, ¿cierto?, había un chico que tenía unos peces, unos panes, y Jesucristo le dice a Felipe, pero ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? No tenemos nada para alimentarnos. Pues. Claramente Jesús sabía que lo que iba a hacer más adelante, pero quería probar a Felipe. Entonces, Felipe le dice, mira, tenemos esto. Entonces Jesús, ¿cierto?, lo toma y lo multiplica. Las personas se quedan ahí. Igual lo voy a buscar, para no equivocarme en alguna palabra que pueda decir mal. La alimentación de los 5.000. Y bueno, entonces vemos que cuando Jesús, ¿cierto?, hace este milagro, ellos se quedan ahí y pasa la noche, ¿cierto? Los discípulos tenían que ir con él hacia otro lugar que era Capernaum y se quedan ahí las personas, pero Jesús se va. Jesús se va porque Él entiende que esas personas no lo querían porque era el Cristo. Jesús los expone en la palabra, no la voy a buscar acá porque voy a demorarme mucho, pero parafraseando, Jesús los expone a ellos y les dice, mejor me voy, parafraseándolo, mejor me voy al monte porque yo sé que ellos me van a querer tener para ellos, para su beneficio, y me van a querer poner como un rey. Porque humanamente hablando, ¿cómo alguien, cierto? Porque ellos, me imagino que igual tenían un corazón endurecido si querían sacar provecho de Cristo. Vemos que ellos vieron, cierto, que Dios los alimentó gratis. ¿Ya? Los alimentó gratis. Entonces, ¿cómo ellos no iban a decir, ay, nos conviene estar cerca de Él, nos conviene que Él sea nuestro rey? Nos conviene tomar a este hombre y dejarlo en el mayor puesto si nos está dando cosas gratis. Pero Jesús los expone y dice, no, yo me voy al monte. Yo sé lo que ellos quieren hacer conmigo. Entonces, ¿cierto? Sabemos que, como les decía, los discípulos estaban en viaje en la noche a Capernaum. Y Jesús, ellos estaban en sus barcas y Jesús viene, ¿cierto? Y va donde ellos. Conste que los discípulos también vieron que Jesús multiplicó los panes, igual que ellos. Pero aquí vemos esta otra porción que Dios les dio a sus 12 discípulos, que fue que ellos lo vieron caminando sobre el agua. Mientras los demás, ¿cierto?, lo estaban buscando, ¿dónde está ese Jesús? Ellos estaban en la barca, ¿cierto?, camino a Capernaum, con frío, me imagino, con miedo de lo que se iban a encontrar, porque era todo nuevo para ellos. El Mesías, era todo esto nuevo. Entonces viene Jesús y aparece entre el mar y ellos, me imagino que asustados, yo me asustaría y diría, ¿qué es esto? Pero Jesús le dije, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Y ahí vemos otra gran diferencia de dos grupos de personas, porque si bien, así como los discípulos, tanto como la gente, vio que
Dios multiplicó el pan, también habían visto la misma cantidad de señales, pero siempre los que estaban más cerca de él alcanzaban a ver un poco más. Porque después yo creo que ellos contaron, oye, ¿sabes qué es lo que pasó? Mira, Jesús vino entre el mar y caminó. Y me imagino que los hermanos hubieran dicho, ay, pero ¿cómo me perdí eso? ¿Cómo yo no estaba ahí? Yo también quería ser parte de esos 12. Pero vemos que ellos estaban haciendo un sacrificio, los 12 estaban con él, no por lo que podían conseguir, sino porque ellos entendían la revelación que él tenía de que él era el Cristo, de que las promesas traídas desde los profetas se estaban cumpliendo. Y eso era lo que ellos seguían, ¿cierto?, la vida eterna. Eso era lo que ellos perseguían. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que nosotros tengamos ese corazón encendido de no quedarnos en la multitud, sino que caminar más allá, poder digerir más que los demás, así como Simón Pedro, poder ser como los 12 que estaban en la barca y pudieron ver un poco más de la gloria de Dios. Porque hay una frase que me gusta mucho de un cantante, que lo admiro, lo voy a decir, que es Marco Brunet. Yo sé que todos los conocemos. Admiro su perseverancia en Cristo, admiro su trayectoria de todos los años que lleva sirviendo, creyéndole al Señor. Y él tiene una frase en un libro muy conocida que dice que Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. Y aquí lo vemos, porque sabemos que es cierto que Jesús amaba a todos por igual, pero sí siempre se ve una diferencia y él la recalca, porque si él no quisiera que la leyéramos o no quisiera hacer diferencia entre persona y otra, él no la diría, pero aquí él nos está diciendo si hay una comparación entre estos y estos. ¿Y dónde tenemos que estar nosotros, cierto? En Simón Pedro, en los 12 discípulos que estaban en la barca, en los que querían ver un poco más, en los que se sacrificaban. Y también, cierto, para terminar con la palabra de los 5.000, vemos que luego ellos, como no encuentran a Jesús y estaban totalmente desesperados porque yo creo que le había parecido pero extraordinario que ellos pudieran ver cómo el pan se multiplicaba sin tener que pagar nada. Entonces ellos lo siguen, llegan a Capernaum y le dicen, Jesús, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde estabas? Pero Jesús los reprende. Yo veo una reprensión ahí. Les dice, de cierto digo que ustedes no me buscan por las señales que han sido cumplidas de que yo soy el Cristo, sino que ustedes me buscan porque comieron pan y fueron saciados. Nuevamente Dios hace una diferencia. Nuevamente vemos que Dios hace una comparación. Y a veces, se dice en la iglesia que no está bien compararse y todo, pero si no hubiera una comparación, ¿cómo sabríamos que estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal? Yo sí creo en la comparación, porque cuando nosotros vemos a alguien que está más encendido en Dios que yo tengo que seguirlo a él. Y tengo que reconocer también que yo estoy débil en Cristo y acercarme a personas, ¿cierto?, que estén encendidas en Dios. ¿Para qué? Para crecer. Y para terminar, quiero volver a esta palabra que Dios ponía en mi corazón, que es un corazón avivado en Dios. Que podamos entender que no es que no tengas un corazón en Dios, sino que no tienes un corazón avivado en Dios. Y lamentablemente eso va a ser perjudicial para tu vida. Va a ser perjudicial para que tú puedas crecer en Cristo, para que tú puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti, porque esto no es humano, esto es del reino, esto es espíritu. Y para terminar, ¿cierto?, creo que como iglesia es importante que nosotros estemos en una constante, no como iglesia, no como iglesia aquí, ¿cierto?, específicamente Verbo de Vida, sino como la iglesia de Cristo. Es importante que nosotros tengamos ese constante avivamiento en Dios personalmente, porque muchas veces yo al menos estuve en un tiempo de mi vida que yo de repente decía, ¿por qué no ocurren tantos milagros como antes? Yo decía, ¿por qué pasa que los cristianos dicen, ay, ser hijo de un Dios tan grande, pero ¿por qué cuando la palabra dice que los discípulos hacían milagros, yo no los veo o yo no los puedo hacer? Y es que a veces nosotros pedimos tanto de Dios, pedimos ver tanto de Dios, pero ¿cómo está
corazón en Dios. Y para terminar, me gustaría poner una música de fondo para que pudiéramos entrar ya a la oración. Sabemos que este es un culto de oración. Y bueno, algo que ponía Dios en mi corazón es que tuviéramos como cada uno una oración quizás más íntima con Él, una oración donde fuéramos examinados de corazón con Dios, porque hermanos, a veces nosotros pedimos un avivamiento en una iglesia, a veces nosotros queremos ver muchas almas, pero eso va a pasar cuando el avivamiento primeramente empiece en nosotros. Amén. Entonces, eso Dios ponía en mi corazón que si nosotros queremos ver avivamiento, primero, los primeros que tienen que ser avivados somos nosotros, porque Dios no es un Dios superficial, para nada. A Dios no le interesa, como siempre lo recalcamos acá, lo dice el hermano Antonio, lo dice la hermana Elena, a Dios no le interesan las multitudes. ¿De qué nos sirve ganar tantas personas si no sabemos si esas personas realmente han conocido de verdad a Cristo? ¿Y qué es más importante, la cantidad o la calidad? Y con esto no estoy diciendo que no vengan personas, al contrario, pero estoy diciendo que Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios de orden, empezamos por la raíz. Para que Dios del crecimiento de ese árbol siempre se empieza por la raíz. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo frente a Dios? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi obediencia? Quiero un avivamiento, quiero personas, quiero esto, pero ¿realmente mi corazón está avivado? Porque Dios tiene grandes promesas para nuestras vidas, ¿cierto? Y sabemos que nosotros las vamos a ver cumplidas solamente si obedecemos a Dios. Ahora, vayámonos a manera colectiva, somos una iglesia, un cuerpo. Si queremos ver lo que Dios tiene en el cielo, aquí en la tierra, depende de nosotros. Depende de nuestra intimidad con Dios. Depende de qué nosotros estamos dejando atrás cada día. Dios tiene miles de promesas, hermano. Yo soy fiel. Yo sé al Dios que le sirvo. Yo sé que usted también lo sabe, yo sé que usted también ha tenido respuestas grandes en su vida, los pastores, nosotros. Entonces yo sé al Dios que le sirvo, pero sé que es un Dios de orden. Entonces esa es la oración hoy, que podamos cada uno entrar en esa intimidad, orar los unos por los otros también, pero más que por cualquier problema, más que por cualquier cosa, porque Dios ya la conoce, es por nuestra intimidad con Dios, por nuestra relación con Dios, por cómo está nuestro corazón en Dios. Y no importa, yo quizás o usted puede no estar sí caminando en obediencia, pero siempre hay cosas que se deben ajustar en nuestro corazón, porque no somos perfectos. Y hoy es un día de rendición. Hoy Dios quiere que rindamos esas cosas que quizás estuvieron o entraron esta semana en nuestro corazón, porque somos humanos y sabemos que las cosas sí a veces nos afectan. Sí, a veces las cosas nos afectan a tal punto de quizás ni siquiera buscar de Dios. Entonces, hoy es un día de rendición, así como lo va a hacer mañana, así como lo va a hacer pasado mañana, pero hoy ríndase, hoy pida perdón, hoy dígale al Señor: Padre, estoy preocupado por mi intimidad contigo, quiero que tu iglesia crezca, dame esa revelación, haz todo lo que usted quizá pudo haber entrado en su corazón de la palabra. Yo sé que aquí muchos saben el doble de que yo de la palabra, pero sabemos que son las palabras de Dios y cada uno habrá tomado su porción. Y en esa dirección vamos a orar personalmente cada uno como quiera, pero de corazón, hermanos. Porque Dios siempre nos escucha y siempre nos está mirando. Entonces, no hagamos que estos días sean días rutinarios, porque eso no es ser agradecido con Dios. No es ser agradecido con Dios cuando la motivación viene en un rato y después se va. Nosotros tenemos que ser verdaderamente agradecidos con Dios y vamos a ver el fruto en la iglesia y vamos a cosechar del fruto. Así que les invito a orar y que podamos rendirnos de corazón al Señor y hablar lo que tú quieras hablar con Él en dirección a tu vida espiritual.